¿A dónde han ido a parar los 60.000 millones de pesos? Para frenar la inflación, tenían que enfriar la economía. Misteriosamente no había el dinero disponible. La economía dominicana creció tan solo 1.2%. Es que van cambiando su cartera en función inversa al riesgo de sus clientes. Si hay espacio monetario en lo que resta del año, el Banco Central podría aumentar. Reducirlo de 3 meses a 1 mes y medio, ya se está viendo que está teniendo efecto. Decirle específicamente, mira, quiero que atiendas estos sectores o los bancos siempre van a tener la potestad, pedir una revisión de la tasa, solicitar un préstamo nuevo. ¿Qué tú les recomendarías? No en todas las economías se está reduciendo la tasa de interés. La actividad económica en este segundo semestre del año se va a mover. Amigos de YouTube, siempre es un honor recibir en este espacio a Fabricio Gómez Mazara. ¿Cómo te sientes, hermano querido? Oh, pero el honor es mío de estar aquí contigo y con tu equipo de producción. En tu casa, porque esta es tu casa. Así es. Un economista de primera línea que va a tratar de explicar al pueblo dominicano a dónde han ido a parar los 60.000 millones de pesos que facilitó el Banco Central de la República Dominicana para estimular la economía de este país. Gracias por la invitación. Mira, primero quiero hacer un pequeño brief, porque tú sabes que ahora con las redes sociales y toda esta instantaneidad en que vivimos, producto de la digitalización, la gente necesita un relato, un hilo conductor básico para entender lo que está pasando. Lo primero es que la principal preocupación de los bancos centrales en el mundo, comenzando por la Fed de los Estados Unidos, es la inflación. La inflación es un fenómeno monetario y tiene que ver con la cantidad de recursos que hay en la economía comparado con la producción. Producto del rescate a los hogares y a las microempresas que se dio en plena pandemia, la economía global multiplicó de forma exponencial o hizo crecer de forma exponencial la cantidad, la emisión monetaria. Recuérdate aquellos paquetes en Estados Unidos que todavía en el 2021 de 1.2 trillones de dólares que dio el presidente Biden. Aquí lo propio con los programas fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti. Todos esos programas iban, lógicamente, a ayudar a la familia y a las micro, pequeñas y medianas empresas por la restricción en la movilidad. Entonces, lógicamente, todos esos recursos, de alguna manera, auguraban que más adelante vendría un problema inflacionario. Hay un ejemplo que a mí me encanta poner de un premio Nobel de Economía que se llama Milton Friedman, que fue premio Nobel en materia monetaria, que él decía, mira, supongamos que en una isla donde la gente consume todo lo que produce en esa isla, hay un helicóptero que pasa con bolsas llenas de dinero y comienza a tirar desde un helicóptero dinero para la ciudadanía. Los ciudadanos que recauden dinero van a tener la percepción de que son más ricos. Pero ¿qué va a pasar? Como lo que aumentó fue la cantidad de dinero y no aumentó la producción en la isla, lo que va a hacer es que los precios de los productos de la canasta básica de consumo diario van a aumentar. ¿Por qué? Porque aumentó la demanda vía un mayor ingreso, una mayor disponibilidad de dinero, pero la producción se quedó igual. Sí. Entonces, ¿cuál es el ajuste? Cuando aumenta la demanda y no la oferta, bueno, el ajuste es el mecanismo de precios, los precios aumentan. Entonces, la gente podría tener la percepción de que es más rica, pero va a tener igual o menor poder adquisitivo que el que tenía antes de que el helicóptero le tirara los recursos. Una explicación bastante clara y bastante oportuna para que usted pueda entender el fenómeno de la inflación. Entonces, eso es un poco lo que estuvo pasando en el mundo. Cuando el país comenzó a crecer o rebotó en el año 2021 a 12.3%, ya el Banco Central Dominicano comenzó a ajustar su tasa de política monetaria. En el último trimestre del año 2021 comenzó a subir la tasa de política monetaria que estaba en 5% desde la época de la pandemia. Y ahí comenzó a subir. En ese momento era impensable la invasión rusa a Ucrania. No estaba en el mapa ni de este país ni de ningún país en el mundo. Incluso la propia Reserva Federal le había dicho a los agentes económicos, no se preocupen, esto es un tema pasajero y en la medida en que la economía vaya creciendo y vaya absorbiendo el exceso de liquidez, pues la inflación va a ir desapareciendo. Sí. Bueno, llegó la invasión rusa a Ucrania y el exceso de liquidez se vio agravado por el tema de una interrupción
de la cadena de suministro a nivel global, que venía desde la pandemia, pero en el caso de la invasión rusa a Ucrania, afectaron al elemento esencial que gatilla la inflación, que se llama la energía. Precio del principal petróleo, gas natural, todo eso con las sanciones se disparó. Y los cereales también aumentaron de paso, los fertilizantes. Todo bueno, a tal punto que recuérdate que el discurso del presidente Luis Abinader estableciendo un rango de precios, si el West Texas era entre 85 y 115, el gobierno iba a subsidiar los combustibles, y el 2022 fue un año donde la economía creció a puros subsidios. Nosotros decimos a nivel de economía con precios mentirosos, sí, porque esos precios no respondían a los precios de mercado. Pero ¿qué pasó? 85.000 millones de subsidios a combustibles más materia prima vinculada a la industria alimentaria y 1.600 millones de dólares para el subsidio al sector eléctrico. Eso hizo que el déficit creciera a 3.6% del Producto Interno Bruto. Pero la economía creció 4.9%, generó empleo, y lo que se hizo fue que se pensó en mantener la estabilidad y sobre todo la paz social y la convivencia pacífica. Claro que sí. Eso es lo que se procura para evitar una revuelta que desestabilice el país. Entonces, ¿qué pasó? Al comenzar el año, este año 2023, la economía global venía debilitándose. Uno de los elementos que había debilitado las expectativas de crecimiento era precisamente todos estos ajustes que había producido la Reserva Federal y los bancos centrales a nivel mundial, que para frenar la inflación tenían que enfriar la economía. ¿Cómo se enfría? Aumentando la tasa de política monetaria, lo que es lo mismo la tasa de interés. Porque, decía mi abuelo, que Dios lo tenga en gloria, una frase para el bronce: la tasa de interés es el precio del dinero, es el costo del financiamiento. Entonces, en la medida en que la autoridad monetaria aumenta la tasa de política monetaria y la tasa de interés, el costo de financiamiento se hace más caro y la gente reduce su poder adquisitivo o vía financiamiento. Se recoge ese dinero que estaba ahí en la calle. Entonces comienza a bajar. Eso a nivel interno. A nivel externo, los combustibles comenzaron a bajar, la cadena de suministro mejoraron, pero ¿qué pasó? Que en el primer cuatrimestre la economía dominicana creció tan solo 1.2%. Y ya estaba dando muestras de debilidad. Se estaba ralentizando. Perdón, entre otras cosas, porque nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, iba a crecer por debajo de lo que había crecido históricamente. Al igual que Europa. En Europa está en recesión en términos técnicos. Sí. Alemania. Entonces, el Banco Central, el gobernador, dio un discurso en la Asociación de Industria de la Región Norte, en Airén, hace un mes y medio aproximadamente, y dijo que si la inflación caía dentro del rango meta, el Banco Central iba a estar en capacidad de tomar medidas para estimular el crecimiento económico. Sí. Ya él comenzó a dar una señal de que venía algo. Entonces, anunció la inflación en mayo, que fue de 4.47%, dentro del rango meta. ¿Qué es el rango meta que establece el Banco Central? Primero decir que el objetivo del Banco Central es mantener la estabilidad de precios. Claro que sí. Entonces, si la inflación queda entre 3 y 5%, es una inflación controlable. Cabe señalar que, producto de esa coordinación macroeconómica que dije anteriormente, del Banco Central subiendo su tasa de política monetaria y por el sector fiscal, el Ministerio de Hacienda subsidiando materia prima y combustible y todo, la inflación en su momento más difícil en el país llegó a 9.47%, es decir, se mantuvo en un dígito. Sí. Mientras en otras economías de la región fue aumentando. Fue aumentando poco a poco. Y eso es bueno que lo destaquemos, porque la República Dominicana pudo mantener esa inflación. Esa inflación en un dígito. Cabe señalar que en países como Argentina hay una hiperinflación, más de 100%. En el caso de Chile, que históricamente ha sido una economía estable, está en 2 dígitos, en un 11,5%. Pero República Dominicana, con esta estrategia, pudo mantener eso. Ahora, ¿qué pasó? Volviendo al tema, el gobernador del Banco Central anuncia este paquete de estímulo tributario inspirado en 2 cosas. Primero, que la inflación volvió al rango meta, una inflación controlable, y se proyecta que se mantenga en un dígito en lo que resta del año, y la presión
de que el crecimiento económico está muy por debajo de lo esperado, en 1.2%. Y manda este paquete de estímulo monetario de 94.000 millones de pesos. Sí. Esos 94.000 millones eran 60.000 millones de facilidad de liquidez rápida y 34.000 millones que eran el 2% de los recursos del encaje legal. Previamente había reducido la tasa de política monetaria de 8.5 a 8%. Todo esto, este paquete, persigue un único objetivo: reducir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, como dije anteriormente, es el costo del financiamiento. Sí. Si tú le facilitas el costo del financiamiento a las empresas y a los hogares, va a tener mayor disponibilidad de recursos y va a aumentar su poder de compra. En el caso de los hogares y en el caso de las empresas, sobre todo en sectores como la construcción, que se ven muy afectados por el costo de la tasa de interés, pues podían adelantar los proyectos que habían dejado o pospuesto por el aumento de la tasa. Con este nuevo financiamiento a 9%, pues lógicamente que es mucho más atractivo comenzar a hacer todos estos proyectos de construcción. Pero se habla de que ese dinero debió ir a las manos de las pequeñas y las medianas empresas, pero cuando la gente llamaba para que le desembolsaran, para aplicar para estos préstamos, misteriosamente no había el dinero disponible, y en menos de una semana o una semana promedio, esos 60.000 millones de pesos ya habían sido colocados y no se explicó de manera bien clara a dónde fueron a parar. Mira, el Banco Central emitió un comunicado la semana pasada donde establecía que primero el paquete, que originalmente era de 94.000 millones de pesos, aumentaba a 119.000 porque agregaban 25.000 millones más de facilidad de liquidez rápida. ¿Qué pasa con esto? Y voy a comenzar a ver cómo despacio lo podemos resolver más rápido. Cuando tú haces un paquete de estímulo, en este caso, desde reducir la tasa de política monetaria, 60.000 millones de facilidad de liquidez rápida, y liberas el 2% del encaje legal, que es equivalente a 34.000 millones, tú estás buscando reducir rápidamente la tasa de interés. Cuando tú tomabas solamente la tasa de política monetaria, las medidas en materia monetaria tienen lo que se llaman rezagos. ¿Qué quiere decir rezago? Que la autoridad monetaria toma la decisión hoy, pero en el mercado financiero se siente 3 meses después. ¿Qué hace el Banco Central? Dice, no es suficiente liberar el encaje, no es suficiente reducir la tasa de política monetaria. Voy también a colocar 60.000 millones de pesos en facilidad de liquidez rápida para que el mercado financiero pueda rápidamente reducir la tasa de política monetaria, la tasa de interés. La tasa de interés. ¿Qué pasó aquí? La estructura del mercado financiero dominicano es muy concentrada. 6 entidades financieras explican el 80% de los créditos totales del sector. Entonces, cualquier decisión de política monetaria que tú quieras hacer para rápidamente tumbar la tasa de política monetaria de interés, tiene que incluirlo a ellos. Entonces, dentro de ese paquete, el propio Banco Central dijo, mira, 30.000 son para que tú resuelvas o para que tú tengas una mayor liquidez para acomodar tu cartera de crédito. Y otros 30.000 millones se distribuyeron comercio y MIPYMES, fundamentalmente, que fue donde mayor se ha colocado. Segundo, en el caso de las industrias, y tercero, el sector construcción. Cuando tú miras esos 3 sectores, esos son los 3 sectores que más impactan en el empleo, ¿no? Sí. Esos 3 sectores tú lo sumas y explican fundamentalmente el empleo dominicano, sobre todo en el caso de la construcción y la industria y el comercio, que genera mucho empleo. Pero ¿qué pasa con las instituciones financieras? Las instituciones financieras manejan una cartera de crédito. Y yo voy a reducir, ¿de qué viven los bancos? De la intermediación financiera. Sí. De la diferencia entre la tasa a la que prestan y la tasa a la que pagan a sus depositantes y ahorrantes. Sí. Entonces ellos tienen que modificar su cartera de crédito, reduciendo la tasa de política monetaria, la intermediación financiera,
Pero ¿cómo lo van a hacer? Reduciendo también o manteniendo invariable el riesgo de no pago de sus clientes. Lo lógico, lo esperable, lo que hacen todos los bancos a nivel internacional es que van cambiando su cartera en función inversa al riesgo de sus clientes. Sí. Mientras los clientes sean menos riesgosos, yo voy cambiando más rápidamente mi tasa de intermediación financiera, que es de donde yo tengo mis utilidades. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho. Y la tasa de interés, tú miras ahora la tasa de interés promedio ponderado de la Banca Nacional, se ha reducido casi en 400 puntos en 3 semanas. Es un mecanismo muy rápido. No son 3 meses, ha sido menor. Mucha gente quisiera que estos recursos hubieran llegado rápido a sus necesidades. Sí. Hay que decir que todavía quedan 59.000 millones, que el propio Banco Central dijo que lo va a ir desembolsando 25% a 25% semanalmente y va a ir monitoreando la colocación tanto de los 34.000 millones de pesos de el tema de la tasa que le exigen a los bancos, que nosotros llamamos encaje legal, por eso me dificulta, sí. Y en el caso de los 25.000 millones de facilidades de liquidez rápida. Eso se va a ir colocando. ¿Qué yo le puedo decir a la gente? Miren, que no haya llegado no significa que no les vaya a llegar. Es decir, incluso el propio Banco Central en su comunicado, en las palabras que usa el Banco Central técnicas, dijo que si hay espacios monetarios, se irán incorporando rápidamente estos 59.000 millones de pesos. Yo lo leo un poco menos diplomático. Sí. Si hay espacio monetario en lo que resta del año, el Banco Central podría aumentar el paquete de estímulo monetario. Y sobre todo si la gente está ávida de que le den esos préstamos para dinamizar la economía, para liquidar otros préstamos que tienen, porque los bancos tienen que hacer una de dos. O facilitan nuevos préstamos o tienen, lo que tú explicaste anteriormente, sí, que ir reduciendo esa tasa de interés a esos préstamos que están vigentes. Pero decía, por ejemplo, Jaime Ariste Escuder, que no se estimula la economía simplemente bajando la tasa de interés, sino ofreciendo nuevos préstamos. Sí, mira, yo creo que Jaime, y colega, amigo, queridísimo, hizo una advertencia que el Banco Central, creo que de alguna manera con la publicación, resolvió parte de la duda. Dijo, ¿a cuáles sectores? Sí. Y el Banco Central en su comunicado establece a los sectores comercio, MIPYME, industria, construcción, hogares, y así lo dice. ¿Por qué? Porque el Banco Central sí puede informar a qué sectores van los créditos, pero no puede decir cuáles son los clientes. Los beneficiarios. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el secreto bancario. Y el secreto bancario solamente puede ser levantado por la autorización de un juez. Sí. Entonces puedo decir los sectores, pero no puedo decir a qué persona. Pero lógicamente los bancos han hecho lo que hacen los bancos en cualquier parte del mundo. Cuidar su cartera en términos de riesgo y tratar de, a la hora que baje la tasa de interés, mantener una intermediación financiera que maximice sus utilidades, porque la banca es un negocio. Sí. Y yo creo que eso tiene que quedar claro. No es una ONG. Busca maximizar el retorno de sus accionistas. Y eso es la banca en todo el mundo. Y es cierto que los bancos dan prioridad a una lista que tienen de clientes VIP para cuando llega este dinero del Banco Central, desembolsarle a esos clientes primero y después lo que sobre, entonces le cae al pueblo. Yo no entraría en tema de microeconómico. Yo creo que si yo soy el director financiero o soy alguien que trabaja en la tesorería de un banco, que es son los que manejan y hacen estas estrategias en las instituciones financieras, yo voy a ir cambiando mi cartera de crédito en función opuesta al riesgo de mis clientes o de mi cartera de clientes.
Es decir, a lo menos riesgoso voy a ir resolviéndole y cambiándole las tasas. Tú le das más y le prestas con un interés más bajo. Y después voy a ir en función del riesgo a los otros clientes. Y eso es normal, es natural, eso se lo enseñan a uno en finanzas básicas. Pero repito, lo importante de esto es que el mecanismo de transmisión, que era lo que buscaba el Banco Central con esta facilidad de liquidez rápida, reducirlo de 3 meses a 1 mes y medio, ya se está viendo que está teniendo efecto. Porque tú sales hoy y la tasa de política, o mejor dicho, la tasa de interés promedio ponderado de la banca es cerca de 400 puntos menor a la que era antes de que el Banco Central tomara esa decisión. Entonces, ese es el agregado monetario que el Banco Central quiere modificar, la tasa de interés, porque esa es la que él está en capacidad por el tema monetario. Entonces, y por el tema de la inflación, porque tomó esta decisión porque la inflación caía dentro del rango meta y podía hacerlo. Un elemento que quiero decir rápidamente aquí es que no hay riesgo de sobrecalentamiento de la economía, ni hay riesgo de devaluación. El primero, porque la economía dominicana va a crecer por debajo del producto potencial. Vamos a crecer solamente 4% este año y el producto potencial de la economía dominicana anda en el entorno de 5%. Entonces no hay, digamos que, riesgo de sobrecalentamiento o de que regrese la inflación rápidamente. Y segundo, no hay riesgo de devaluación porque las reservas internacionales del Banco Central están por encima de 16.000 millones de dólares. Eso es más de 6 meses de importaciones, entre otras cosas porque los dominicanos de la diáspora han seguido contribuyendo vía remesa de forma importante y lógicamente porque también la factura petrolera del país se ha reducido porque se ha reducido el precio del petróleo. También el turismo y la zona franca, que son lo que generan los pilares de la generadores de dólares. La actividad industrial también ha aumentado. Ha aumentado. Que eso es bueno. Entonces eso le da espacio al Banco Central para seguir con este paquete de estímulo monetario y que, repito, si hay espacio monetario, podría incrementar incluso en otros 25.000 millones o 20.000 millones de pesos más el paquete de estímulo monetario. Para esos nuevos paquetes, ¿puede decirle el Banco Central a esos bancos, que son los intermediarios que se deben utilizar para hacer llegar ese dinero al pueblo, decirle específicamente, mira, quiero que atiendas estos sectores, o los bancos siempre van a tener la potestad de utilizar esos recursos bajo el criterio que ellos quieran? Bueno, porque es que una vez los bancos completen, digamos, sus clientes menos riesgosos, lo que le va a quedar por colocar son los clientes con un nivel de riesgo relativo mayor y van a verse obligados a seguir colocando esos créditos. Yo digo riesgo, pero cuando uno mira el riesgo promedio de la banca dominicana es uno de los menores de toda la región. ¿Qué la gente paga? Está en el entorno de un 1.2% del tema de las carteras de crédito. El riesgo de no pago, el impago, como se dice. Y, lógicamente, eso facilita que los bancos vayan a los sectores MIPYME y a los sectores, digamos, que requieren más recursos para refinanciarse. ¿Qué debe hacer la gente que está viendo esta entrega en este instante, Fabricio? Llamar al banco, pedir una revisión de la tasa, solicitar un préstamo nuevo. ¿Qué tú les recomendarías en ese instante? Porque, como ya indicaste, se avecinan nuevos desembolsos. Yo creo que usted tiene que tener un ejecutivo que maneje su cuenta y estarle dando seguimiento. Yo estuve invitado a la inauguración de la Semana MIPYMES que hace el Ministerio de Industria y Comercio. Y allí tuve la oportunidad de ver la reacción de algunos directivos de las MIPYMES más tradicionales, por decirlo así, y ejecutivos bancarios que trabajan con el sector MIPYME. Y yo informalmente le preguntaba, me decía, oye, increíble, hemos colocado tanto, pero no vamos ni por el 20% de las solicitudes. Wow. Es decir, se ha colocado el sector MIPYME, pero todavía la demanda por estos créditos frescos a baja tasa sigue siendo muy alta, y yo entiendo que en la medida en que pase el tiempo se irá colocando y se irá reduciendo más la tasa de interés promedio, la tasa de interés activa. Y
¿Qué le recomiendo yo? Siga llamando a su ejecutivo de cuenta y usted verá que cuando los bancos comiencen con estas ferias de vehículos, ferias hipotecarias y sobre todo aquellas personas que tienen líneas de crédito, están en capacidad los bancos de refinanciar sus líneas de crédito. Sé que ya están llamando a algunas empresas. Bueno, pues si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña. O sea, haga su diligencia. Haga su diligencia y comience a moverse. Porque, repito, de forma paulatina, estos recursos van a ir llegando. Y ahora que se vislumbra que estamos prácticamente en un año preelectoral, estas facilidades son bien vistas, el pueblo la acoge porque de alguna u otra manera dinamiza en el pueblo lo que quiere es que se vea el dinero, Fabricio. Sí, y quiero decir algo, mira, la autoridad monetaria no es la primera vez que toma la decisión de este paquete de estímulo monetario. En medio de la pandemia, ya íbamos saliendo de la pandemia, se puso a la disposición de los agentes económicos un paquete de estímulo de 120.000 millones de pesos que se utilizaron a los bancos. Recuérdate aquellos que eran créditos a 4 años plazo a tasa fija, que actualmente son estos mismos créditos, porque en el comunicado del Banco Central decía primero que la facilidad de liquidez rápida era para créditos a 9%, a 4 años tasa fija, y que en el caso de los 34.000 millones era para tasa fija de tan solo 2 años. Los 34.000 millones de, digamos, los elementos que tienen que ver con el encaje legal, pero después eso terminó o va a terminar convergiendo a 4 años plazo. En aquel momento muchas personas compraron vehículos, hicieron adquisiciones hipotecarias y lo que se busca en este momento también es estimular la economía. No es la primera vez que se hace, pero en este caso la autoridad monetaria, controlando, ¿no?, y viendo lo que está pasando, que tiene espacio monetario, se le está jugando, porque cuando uno mira lo que está pasando en el entorno de Latinoamérica, no en todas las economías se está reduciendo la tasa de interés. Sí. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos está hablando de que probablemente queden 2 aumentos más de tasa de política monetaria de 25 puntos en lo que resta del año. O sea que... Y la autoridad monetaria dominicana, como tiene espacio, sí. Cuando digo espacio, es que la tasa... recuérdate que el Banco Central, como los bancos centrales del mundo, tienen que tener un diferencial de tasa con la Reserva Federal de Estados Unidos para evitar salidas abruptas de capital y que los títulos emitidos en moneda local sean atractivos. El riesgo país de República Dominicana, de la economía dominicana, está por debajo del riesgo país del promedio mundial y del promedio de la región. O sea que eso es positivo. Eso es positivo. Incluso el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado emitió el informe de la visita del artículo 4, ya lo hizo de manera oficial, felicitando a la República Dominicana, diciendo que el riesgo en el corto plazo era mantener la estabilidad macroeconómica ante un crecimiento menor y que en el mediano plazo tenía que vigilar 2 elementos, la capitalización del Banco Central y segundo, de mantener una trayectoria del endeudamiento público de forma controlada, y que felicitaba a las autoridades que había enviado un proyecto de ley de responsabilidad fiscal al Congreso. Y puede darse, Fabricio, el hecho de que muchas personas que acumulen una cantidad importante de ese dinero que ha facilitado el Banco Central, lo lleven directamente también y lo coloquen, por ejemplo, con instrumentos financieros, que tomen parte de ese mismo dinero y lo lleven a bonos, por ejemplo, donde el banco está dando una tasa de un 14 en su último reporte, de un 14 anual y quedarse con la diferencia. No, mira, a propósito del tema, las tasas de títulos nacionales se están reduciendo. La última que colocó el Ministerio de Hacienda estuvo en 9.99. Pues ha ido bajando. Ha ido bajando la tasa, la del Banco Central anda ligeramente por encima, pero cuando uno le quita, porque los títulos del Banco Central pagan impuestos y los de Hacienda no. Ese es el diferencial, pero las tasas de los títulos han ido bajando también. Yo creo que en principio las empresas lo que buscan es reducir el costo del financiamiento, que ha sido muy alto, porque durante los últimos
antes de tomar la medida de reducir la tasa de política monetaria, se ha mantenido durante 6 meses en 8.5%. Y la tasa de interés activa llegó a estar cerca de 16% para algunos créditos. Y eso es muy alto. Y lógicamente ahora tú lo que vas es a bajar el costo del financiamiento. Y si esos financiamientos son a 4 años plazo a tasa fija, te permite mejor planificar tus decisiones de consumo e inversión de forma más tranquila, ¿no? En medio de este vendaval inflacionario, pero también de estos conflictos geopolíticos que uno sabe que hoy está vivo, pero mañana no sabe, haciendo chiste, ¿no? En el sentido de que la invasión rusa a Ucrania, vimos que este fin de semana por poco se arma una guerra civil en Rusia. Entonces, hoy las decisiones económicas están condicionadas a la geopolítica. Entonces, cuando tú puedes tomar crédito a 4 años fijos, bueno, tú dices, no importa lo que pase, el costo del financiamiento yo tengo cierto control sobre él, que era lo que no se había podido tener luego de que los bancos centrales estaban aumentando la tasa de política monetaria. Y sobre la colocación en ese tiempo récord, siempre se ha dado de esa forma, de que una vez llegan esos fondos en menos de una semana, ya esos fondos tienen dueño y se van hacia los distintos sectores. Recuérdate que de esos 60.000, el propio Banco Central dijo que 30.000 habían sido para aumentar la liquidez de los intermediarios financieros y que solo 30.000 se habían colocado y se habían colocado a los sectores que te dije, comercio, MIPYME, construcción e industria. Yo creo que lo que no había antes era una sed del mercado por esos recursos. Sobre todo porque el Banco Central lo colocó de manera de que no afectara el tema de la inflación. Siempre en el comunicado hablo de espacio monetario. Es decir, yo puedo colocar estos recursos sin miedo a que la inflación se dispare de nuevo. Sí. Lo que no había era porque de alguna manera los agentes económicos ya estaban esperando la decisión. Desde el momento de que el gobernador del Banco Central ya estaban preavisados. Dijo, si cae dentro del rango meta, nosotros vamos a tomar medidas, porque la gente tenía muy fresco la decisión que se tomó en la pandemia de esos 120.000 millones. Entonces ya los agentes económicos lo estaban esperando y ya tomaron posición. Y como venían cayendo la tasa, digamos, de inflación, la inflación venía cayendo, los inversionistas, ¿qué es lo que ven? El retorno real. Es decir, la tasa de interés nominal menos la inflación. Entonces, eso ya se estaba esperando y los agentes económicos esperaron la recta del gobernador del Banco Central sentado, ¿no? Sí, ya estaban cuadrados esperando ese dinero y por eso fue que salió tan rápido. Claro. Pero repito, yo quisiera que me llegaran, a mí no me han llegado, estoy loco, estoy llamando a mi ejecutivo para que tengo que decir que sí, de alguna manera me llamaron para una feria de vehículos que se hizo hace una semana a una tasa de 8.99, al 9%. Pero después llamé y dijeron que ya esa tasa no necesariamente era el Fleximóvil del VHD. Claro, era ligeramente superior, pero cuando uno lo miraba era mucho más atractiva que la que yo tengo vigente actualmente. Entonces yo sí estoy detrás de ellos y quisiera que me llegara. Sobre todo hay que decirle a las personas, a los que nos ven, que van a sentir el tema de las tasas cortas, es decir, la tasa que paga la tarjeta de crédito, que se van a ir reduciendo. Qué bueno, qué bueno. El financiamiento del consumo se va a ir reduciendo y lógicamente te va a dar una mayor flexibilidad. Un respiro, que es lo que quiere el pueblo dominicano. Sí. Y eso, pero repito, sigan llamando a sus instituciones financieras y averiguando, porque repito, esto se va a ir dando de manera paulatina, pero se va a seguir dando. Y ojalá que el banco también escuche el clamor del pueblo dominicano y quienes califiquen, porque no es que usted con una cédula y una cuenta de banco, usted va a ir y le van a entregar ese dinero, sino que tiene que pasar por un proceso donde lo depuran, donde saben cuál es su calificación de riesgo, su puntuación en los burós de crédito, y en base a eso se sabe qué cantidad se le puede prestar o no y bajo qué riesgo. Y es por ello que se le coloca también un seguro donde usted paga parte de ese riesgo, que es entregarle esa cantidad de dinero. Pero siempre es bueno que las sociedades reaccionen. Lo digo como ciudadano, más que como economista o financista.
Siempre es bueno que las sociedades reaccionen a estos paquetes de estímulo y de alguna manera cuestionen y digan, pero ¿por qué aquel sector sí, aquel no? Porque eso hace que las autoridades también reaccionen. Si no hubiese habido ese cuestionamiento, quizás el Banco Central no hubiera reaccionado tan rápido. Con esos 25.000 adicionales. Y con la transparencia demostrar a cuáles sectores habían ido los financiamientos. Sí. Entonces creo que es un buen ejercicio democrático el hecho de que los ciudadanos reclamen y que las autoridades reaccionen al reclamo. Yo creo que eso es bueno y eso es sano. Eso es positivo. Sí. Yo también valoro esa parte porque nosotros como veedores públicos tenemos que estar pendientes de estas decisiones porque a fin de cuentas impactan en nuestras vidas y lo que va a permitir también que este país se desarrolle, porque un microempresario que está esperando una maquinaria para procesar madera, el otro, la señora que tiene el salón de belleza, el señor que tiene una panadería, la familia que atiende esa clase de negocios, a veces dependen de un préstamo que tenga una buena tasa para tener la rentabilidad de la subsistencia y de su emprendimiento, de su negocio. Y es por ello que es necesario que eso sea democratizado y que no se quede siempre en las mismas manos. Sí, hay que decir que a propósito de la semana MIPYME, tú que hablas de las micro, pequeñas y medianas empresas, son las que generan, son el 98% del tejido productivo, del tejido empresarial. Son los que crean empleo y explican el 38.6% del Producto Interno Bruto. O sea, es ahí donde la economía se mueve. Y entiendo la preocupación de esos sectores y repito, esos recursos han llegado y van a seguir llegando en las próximas semanas. Ahí está. Bueno, gracias Fabricio Gómez Mazara. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, decir que la actividad económica en este segundo semestre del año se va a mover. Se va a ver mayor actividad económica, vamos a ver el sector construcción que se va a mover más rápido, en el caso del consumo va a aumentar, y por la caída del pago de instrumentos financieros de corto plazo como tarjeta de crédito, líneas de crédito. Si usted tiene líneas de crédito, llame a su banco que se la van a ir reduciendo en la medida de la disponibilidad y del riesgo de su empresa. Y vamos a ver una mayor actividad económica. Creo que ese es el objetivo fundamental de este paquete de estímulo monetario, de que la economía comience a moverse, porque en el primer cuatrimestre estuvo bastante lenta. Ahí está. Bueno, gracias Fabricio Gómez Mazara. ¿Dónde la gente puede seguirte? En las plataformas de redes sociales para que por favor automáticamente se informen. Miren, señores, Fabricio todos los días está atento a los movimientos que se dan en la economía y ante cambios significativos, él procura llevar una explicación bastante llana, bastante clara, con elementos técnicos, pero que sea digerible. ¿Dónde la gente te puede seguir? Me puede seguir en mis redes sociales, Fabricio GM13, me puede seguir en Twitter, yo estoy también en Instagram y en Facebook, y en YouTube subo unos cortitos, que son los cortos que subo a las demás redes sociales, y en mi programa que se llama Cae la Noche de 7 a 8 por canal de YouTube de Voz Media Network. Me pueden seguir por ahí. Perfecto. Y esos cortitos que son más educativos y que la gente puede orientarse rápidamente. Ahí está. Si siempre que puedo lo comparto a través de mi cuenta de Twitter. Nos reencontramos en una próxima ocasión y compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye, bye.